Bueno, aquí estamos con el segundo video de este trabajo práctico y quería empezar un poco contándoles y charlando acerca de em, lo que es un plano arquitectónico y qué información suele llevar. En principio les digo que el día de mañana, cuando ustedes tengan el cliente o el comitente, van a tener que presentarle un plano, algo dibujado para ver si eso es lo que el cliente está pensando, si ustedes interpretaron. Eso es lo que se llama el anteproyecto, ¿sí? Después, una vez avanzado en el anteproyecto, que el cliente eh, está de acuerdo y, en fin, las dos partes, el profesional y el cliente, avanzan, se conforma lo que es el expediente de obra. En ese sentido, el plano adquiere una relevancia fundamental porque es el documento, ¿sí? Así como va a firmar el profesional, en este caso ustedes, por una parte, la otra parte, que es el cliente, también tiene que firmar, ¿sí? Estando de acuerdo en lo que allí conste. Entonces, así como, por ejemplo, cuando alguien compra una propiedad existe la escritura, cuando uno construye existe el expediente de obra, que a su vez hay una tercera parte implicada que es el municipio, que es el que debe visar ese expediente y dar la aprobación para continuar. ¿eh? Bueno, en definitiva, lo que ustedes tienen que tener en claro a partir de esto y en esta materia es que el plano es un documento tan válido como el de una escritura para una propiedad. Allí lo que tiene que haber, y acá les muestro un plano con toda la información, esto es una vivienda de barrio típica de acá de San Luis, con toda la información que consta. La información se divide básicamente en tres. Una es la información gráfica, ¿sí? Por ejemplo, yo acá veo una planta y en esta planta veo de manera gráfica que está la cocina con una mesa, el artefacto cocina, la heladera, en el baño está el inodoro, etc. Bueno, las paredes, cómo abren las puertas, esa es la información gráfica. Después tenemos la información alfabética, es simple esto, la palabra cocina, dónde está la cocina, dormitorio, etcétera. Y la numérica, acá también tenemos alfabética, que son referencias de cómo son los acabados de muros, cielo raso, etcétera. La numérica lo que dice es, por ejemplo, y acá nos metemos de lleno en el tema que estamos tratando, las cotas, ¿sí? Las cotas es una información importante porque es la que nos indica eh, diferentes tipos de distancias, ¿sí? Y básicamente se dividen en tres. Tenemos las cotas lineales, ¿sí? Que es esta, por ejemplo, donde acá me indica el ancho de este estar, que es de 3 metros con 65, el grosor de muro que es de 15 centímetros, el muro externo de 22, etc. Estas son las cotas lineales. Fíjense que este plano, que es la planta de la vivienda, está plagado de información y toda ella es útil, ¿sí? Después tenemos las cotas de nivel. Acá tenemos una cota de nivel en planta que me indica la altura del piso, ¿sí? de la construcción. Y también tenemos lo que son las cotas en vista. Estas vamos a trabajarlas en detalle más adelante. Y por último, tenemos lo que son, vamos a cerrar este documento, lo que son las cotas radiales, ¿sí? Las cotas radiales las vimos en el video anterior, que tienen que ver con las cotas que me indican radio o diámetro de circunferencia, ¿sí? Bueno, antes de pasar al tema práctico de cómo elaborar cotas y configurarlas en el AutoCAD, es importante lo siguiente. Las cotas es una información importante, pero la falta de cotas como el exceso de cotas son dos errores
que no le hacen bien a la información del plano. Una por omisión, o sea, por falta de información, y la otra por una excesiva información que empieza a ser dificultosa la lectura del plano. Bueno, aquí es donde el dibujante tiene que estar en un delgado equilibrio entre que esté toda la información y que a su vez se entienda y quede claro y ordenado lo que figura en el plano. Lo importante a la hora de dibujar un plano siempre tiene que ser el objetivo a la hora de dibujarlo es que la información no tiene que dar lugar a dudas, o sea, el que lee el plano, ya sea un profesional del municipio, un oficial en la obra, o el albañil, o el electricista, no tiene que tener dudas. La información tiene que ser claramente legible y no tiene que haber dudas de lo que se está diciendo. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver cómo elaboramos y configuramos una cota, por ejemplo, de este ejercicio que es la fachada de, vamos a ponerle, una iglesia. Bueno, acá tenemos los dos dibujos, vamos a ponerlos como hoy en cascada, perdón, en mosaico vertical. Vamos a ver. Acá lo tengo terminado, este lo voy a eliminar. Bien, antes de ponerme a dibujar, lo que yo tengo que hacer es configurar la cota que voy a utilizar. Para eso, yo voy a acotar, estilo de cota, ¿sí? Y acá lo que hago es agarrar la ISO 25, ¿sí? Que es la que viene por configuración en la plantilla ACAD ISO que yo les mostré en el video anterior. Vengo a nuevo, le pongo el nombre y acá le puedo poner el nombre que quiera. Yo acá le puedo poner G. Mancini, que es mi nombre, ustedes pueden poner el de ustedes. Dejo acá en ISO 25, por el momento no vamos a trabajar con esto que es anotativo, ya les voy a explicar más adelante, y le doy continuar. Bueno, acá se me despliega una ventana que es crear estilo de cota y fíjense que tengo un montón de información para configurar cómo va a ser mi cota en el plano, ¿sí? Bueno, la primer solapa me habla de las líneas, ¿sí? Acá básicamente lo vamos a dejar como está. Lo único que podemos hacer, que a mí me interesa, fíjense, en cada una de las pestañas a mí me cambia el tipo de aspecto que voy a modificar de la cota. Lo que voy a tener siempre es un gráfico que me va a mostrar cada cosa que yo voy modificando, cómo quedaría en el dibujo, ¿sí? Bueno, acá en líneas, lo que es importante es que la cota no esté muy cerca del dibujo, como me muestra acá. Y ahora les voy a explicar por qué. El tema es el siguiente, si yo acá quisiera sacar una línea más de este punto final de línea, muchas veces el cursor del AutoCAD me puede tomar el punto final de la cota y esta variación de milímetros es un error. Entonces lo que yo voy a hacer es desfase desde origen. Lo que voy a hacer es modificar esto y le voy a poner un 3. Entonces fíjense cómo la línea que me marca dónde inicia y dónde finaliza una cota se separa un poco del dibujo para evitar lo que yo les comentaba recién. Acá ampliar línea de cota, si yo por ejemplo le pongo un 0, un 10, fíjense que me hace mucho más larga la línea límite de cota, pero de la cota hacia afuera, ¿sí? Esto tampoco tiene mucho sentido, lo podemos dejar ahí. Bueno, pasamos a símbolos y flechas y ahí vamos a utilizar el símbolo, por ejemplo los que están acá en el límite de la cota, que es una flecha. En arquitectura se suele usar el oblicuo grueso, que es esta línea que cruza 45 grados el cruce de las dos líneas de cota. El tamaño lo podemos dejar en 2.5. Vamos al texto.
El texto también lo podemos dejar en 2.5. Acá en estándar, donde hay tres puntitos, me muestra un cuadro de diálogo donde yo puedo elegir otra familia tipográfica. Ahí elijan la que ustedes quieran. Y acá, ubicación del texto, dice por arriba de la cota o centrado. ¿Sí? Centrado es que el número de medición de cota queda en el centro de la línea, corta la línea. A mi entender, esta es la manera más que más economiza el espacio en el plano. El plano a veces tiene tanta información que es preferible que la información quede lo más compacta, siempre teniendo como umbral la legibilidad, lo más compacta posible, ¿sí? Entonces por eso me parece muy bien que quede el texto cortando la línea de cota. Después acá otro elemento que tenemos es si queremos que las cotas estén horizontales o alineados con la línea de cota, ¿sí? Acá de nuevo, esto si bien obedece a un criterio de tener la información siempre de manera horizontal cuando uno lee un plano, lo cierto es que uno acá entiende que dice 16,8 estando el texto en forma vertical, lo cual no tiene mucho sentido, ¿sí? Bueno, esto está bien. Vamos a ver ahora unidades principales. Nosotros trabajamos con metros y formato de unidades decimal, le ponemos que sí. Y la precisión, vamos a ponerle 2 decimales, por más que en una obra, teniendo en cuenta que por ahí está el oficial o el albañil que está haciendo el replanteo de obra y a lo sumo, con mucha suerte, oficial, este albañil, va a trabajar con medio centímetro de diferencia, pero eso en casos casi excepcionales. Generalmente se trabaja con 4 metros 20 o 4 metros 30, pero jamás van a encontrar a un albañil trabajando en un replanteo o en un haciendo la estructura de una zapata, etcétera, etcétera, haciendo 26,07 centímetros, ¿sí? Ese grado de exactitud no existe a los fines prácticos. Pero bueno, está bien poner 2 decimales. Acá, separador decimal, nos da la opción de espacio, coma o punto. Acá le podemos dejar coma, que es a lo que estamos acostumbrados visualmente nosotros. Yo sé que les dije que la coma en AutoCAD implica cambiar de los ejes cartesianos X e Y, pero esto es solamente a nivel lectura de plano. No quiere decir que estamos cambiando el punto que usualmente utiliza AutoCAD en la línea de comandos como separador de números enteros y decimales por coma. Esto es exclusivamente en la parte visual de la cota, ¿sí? Bueno, por ahora yo creo que está bien. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense que el tamaño de texto yo lo tengo en 2.5, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando en unidades de AutoCAD, donde una unidad es 1 metro, la altura del texto van a ser de 2,5 metros, ¿sí? Esto pasándolo a esa relación que acabo de decir. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ajustar, acá en la solapa ajustar, donde dice escala para funciones de cota, usar escala general 1. Esto quiere decir que si la altura de texto es 2.5, la escala va a ser 1 en 1. Entonces acá lo que puedo hacer es poner 0.1 y acá la altura de texto va a ser 10 veces menor que 2,5 metros, ¿sí? O sea, el equivalente a 25 centímetros. Y va a quedar más que legible. Entonces le damos a aceptar. Acá tenemos la configuración y le damos cerrar. Bueno, yo ya tengo configurado mi estilo de cota. Fíjense que yo acá en la parte superior, en la barra de herramientas,
me dice que el estilo de cota que está activo es el que acabo de crear, que es el G. Mancini. Y ahora lo que paso a hacer es empezar a acotar de manera ordenada para que la información sea legible. Bueno, acá tengo como referencia el plano acotado y vamos a empezar a hacerlo. Bueno, algo que yo no les comenté es que yo acá trabajo con colores. El tema de colores lo vamos a ver en clases siguientes. Por ahora vamos a trabajar todo en el mismo color, porque el color implica conocer otro componente de AutoCAD que todavía no vimos. Bueno, vamos a empezar midiendo este ancho de muro, ¿sí? Para eso voy a acotar, lineal, hago clic en un extremo, hago clic en otro. Acuérdense de tener siempre activos los parámetros. Acá hay algo que me olvidé de señalarles, porque yo había puesto 2 decimales y no me sale. Miren, vamos a hacer así. Si yo quisiera modificar algo del estilo de cota G. Mancini, vengo acá a acotar, estilo de cota. Vengo acá en G. Mancini está seleccionada. Vengo acá a la opción modificar. Y acá donde dice texto, a ver dónde era, unidades principales, acá. Fíjense, supresión de ceros. A la izquierda es si yo escribiera 0,2 metros, 10. Entonces el 0 que está a la izquierda me lo borra si yo hago clic acá. Nadie se le ocurriría escribir 0,2 metros. Entonces esto no tiene sentido que esté tildado. Y este es el 0 a la derecha, ¿sí? El 0 a la derecha significa si yo tengo 2 metros 10 me saca el 0 del 10. Bueno, esto lo vamos a eliminar y le damos a aceptar y le damos a cerrar. Entonces ahora sí me aparecen los dos espacios de los decimales que yo tengo configurados. Bueno, vamos a hacer la siguiente cota. Bueno, acotar, lineal, hago clic en este extremo, hago clic en este otro y lo alineo acá en la intersección de los dos puntos. Ahí está. 350, repetir lineal. Yo lo que hago es empezar del extremo opuesto de la que ya tengo, ¿sí?, al extremo más cercano para que después pueda hacer clic en el punto final de la otra cota. Después, bueno, hago todas las cotas y lo que termino haciendo es la cota general del largo de la base de la fachada. De nuevo acotar lineal, hago clic acá, en el otro extremo y ahí ya tengo un poquito más por fuera la distancia total del largo de la fachada, del ancho sería, ¿no? Bueno, después, ¿cómo hago la cota radial? También es muy simple. El resto se los dejo a ustedes para que lo terminen de acotar. Fíjense una cosa, acá está acotado hasta el arco central y no tengo acotada las distancias del segundo arco, del arco de la derecha. Y acá hago referencia a algo que comenté hace un rato. Si yo estoy acotando, tengo dos pecados, por así llamarlo. El pecado por omisión y el pecado por explicar de más, ¿sí? Si yo acá pusiera las cotas del arco de la derecha, estaría ya manchando, ensuciando el plano de información que no tiene sentido. En un plano bien hecho, cuando no hay una cota y me parece que falta información, lo que está diciendo el dibujante es: no pongo la distancia que hay acá porque esta es una fachada simétrica, como te diste cuenta, y la información está en el muro de la izquierda, o sea, este es igual al que está acotado del lado de la izquierda, ¿sí? Esto es para que no redunde la información, porque como ustedes vieron en el primer plano que les mostré, cuando les mostraba los distintos tipos de cota en un plano municipal, fíjense que una planta está lleno de información gráfica, alfabética y numérica, ¿sí? Entonces, ninguna de estas cotas tiene sentido, como tampoco tiene sentido acotar
los círculos de la izquierda porque ya está acotado en el de la derecha. ¿Mm? Bueno, vamos a ver cómo hacer una cota radial. Voy a acotar, radio, hago clic. A ver ahora, ahí tenía acotar radio. Hago clic acá. Y ahí está la cota radial. Vamos a hacer la cota del segundo círculo. Lo voy acomodando para que no se encimen. Repetir radio. Y ahí tengo las tres cotas, ¿sí? Bueno, ¿cómo sigue esto? Acá yo tengo las cotas de la altura del arco chico. El arco grande lo tengo acá en el medio. Lo que yo hice acá es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de tener el plano lo más prolijo posible, que es que las cotas en su mayoría estén por fuera del dibujo para que no moleste. Entonces, acá yo sin perder sentido, sin perder lectura de lo que quiere decir esta cota, yo me doy cuenta que el centro de estos tres círculos, la distancia que hay del centro al piso, a la base, está acotado en esto que está acá afuera. Yo no necesito que la cota quede acá adentro, ¿eh? Si yo lo puedo hacer afuera y que quede entendible, lo hago por fuera. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una línea, ¿sí?, que empiece en la base y que mida 6.75, ¿sí? La selecciono, la muevo un poquito hacia afuera y acá hago la cota lineal, acotar lineal, $6.75. Elimino esta línea que no me sirve más y ahí ya me queda la cota que tengo acá al costado. Lo mismo realizo con el arco de la abertura que tengo abajo de los círculos. Hago una línea de 4,50, la llevo hasta acá y mido. Generalmente las cotas más largas van por fuera para que no se encimen. Bueno. ¿Qué otro elemento a tener en cuenta? Bueno, aquí ustedes ven que yo tengo todo acotado, son cotas parciales de todos los elementos que tengo en altura. Por la escala que estamos trabajando, las cotas menores a 1 metro o 70 centímetros, menos de 50 centímetros, no son aconsejables. Por eso, en este dibujo, yo les hice un detalle de lo que es todo el tema de molduras, porque tienen medidas muy chicas a lo que es la escala de dibujo de esta fachada. Fíjense que el detalle está puesto acá, elemento que no les voy a solicitar en este trabajo práctico. Es solamente para que ustedes puedan ver a la hora de dibujar qué dimensiones tienen que hacer para hacer este detalle de la moldura. Está acotado en un detalle mucho más grande. Bueno, por último les quiero mostrar cómo hacer esta cota que está un poco inclinada, ¿sí?, y que no corresponde utilizar ninguna de las cotas que vimos. No corresponde ni la lineal ni la radial. Ahora les voy a mostrar cómo hacer en detalle la cota que nos mide esta distancia. Bueno, vamos a acercarnos un poco, ¿sí?, y nos tenemos que asegurar acá en parámetros de tener el rastreo de objetos perpendicular. ¿Por qué? Porque yo voy a dibujar una línea que sea perpendicular a esta línea inclinada del frontis de la fachada. Para eso voy a utilizar el comando línea. No tengo que tener el modo ortogonal activo, lo desactivo. Y cuando me acerco a la línea, ven, ahí tengo el punto final y no me lo toma. Vamos a sacarlo por un rato. Parámetros, rastreo objetos, vamos a sacar punto final, punto medio y centro, que quede solo perpendicular. Vamos a dibujar la línea. Y cuando yo me acerco a la línea,
en cuestión, la que a mí me interesa, fíjense que me sale el icono de perpendicular. Hago clic ahí y yo ya sé que esta línea que acabo de dibujar en referencia a la línea inclinada es perpendicular. Por las dudas, si alguno no lo tiene claro, perpendicular implica que esta línea forma un ángulo de 90 grados en referencia a la línea base. Bueno, vengo nuevamente a parámetros, porque ahora sí voy a necesitar las otras referencias a objetos, sobre todo la que es punto final. Le doy a aceptar y ahora muevo la línea. Yo ya sé que está perpendicular, así que no tengo problema. Voy a mover esta línea al punto final de la línea base. Le doy Enter y ahora sí, vengo acá a acotar y voy a elegir la cota que se llama alineada. Elijo la distancia de uno a otro y acá hago la cota alineada. Acuérdense, en acotar, abajo de la lineal está la cota alineada, que es para medir líneas que no están ni a 0 ni a 90 grados. Bueno, una vez hecho esto, elimino la línea que me sirvió de guía y me queda la cota marcada como está acá en el dibujo. Bueno chicos, esta es la segunda parte del dibujo. Les reitero que no tienen que dibujarme el detalle, solamente informativo para que puedan realizar el trabajo práctico y espero que haya sido fácil de comprender. Les mando un saludo y la seguimos.